El impactante caso de incesto: padre suicida, madre abandona al hijo y regresa al funeral para pedir perdón. Nunca imaginé que un día, frente a una pantalla en blanco, compartiría mi historia con el mundo en lugar de con mis seres queridos. Pero aquí estoy, Clara, escribiendo con el corazón en la mano, pidiendo perdón por la verdad que no puedo contarles a mis familiares, amigos y conocidos. Durante años, mi vida ha sido una búsqueda constante de amor y propósito. A lo largo de ese tiempo, he deseado formar una relación significativa y tener un hijo, pero el destino parecía reírse de mis esfuerzos. La llegada de Daniel a mi vida fue como un rayo de esperanza en medio de una tormenta interminable. Conocí a Daniel en un momento en que sentía que todo estaba en ruinas. Su encanto, su amabilidad, y la forma en que me hizo sentir especial fueron como un bálsamo para mis heridas. No pasó mucho tiempo antes de que nuestra relación se volviera seria. La conexión entre nosotros fue instantánea, como si nos hubiéramos conocido desde siempre. Nos entendíamos de una manera profunda y genuina, algo que nunca había experimentado antes. Pasábamos horas hablando sobre nuestras esperanzas, sueños y miedos más profundos. Cada conversación con Daniel me dejaba con una sensación de paz y entendimiento que nunca había conocido. Me hacía sentir que finalmente había encontrado a alguien con quien podía compartir mi vida y mis secretos más íntimos. La forma en que me miraba, con una mezcla de ternura y admiración, me hacía sentir valorada y amada. A medida que nuestra relación se profundizaba, decidimos dar el siguiente paso y formar una familia. La idea de tener un hijo juntos era un sueño que finalmente parecía realizable. La decisión de intentar ser padres llegó con una alegría desbordante. La noticia de mi embarazo fue recibida con entusiasmo y emoción por parte de ambos. Hablábamos sobre cómo íbamos a decorar la habitación del bebé, qué nombre le pondríamos y cómo íbamos a enfrentar los desafíos de ser padres. Cada pequeño detalle se discutía con la emoción de quienes están por emprender una nueva aventura juntos. Las visitas al médico se convirtieron en una rutina y nos aferrábamos a la esperanza de que todo saldría bien. Cada ultrasonido, cada latido del corazón del bebé era una confirmación de que estábamos en el camino correcto. La imagen del bebé en la pantalla del ultrasonido era un recordatorio tangible de nuestra alegría y nuestras esperanzas para el futuro. Pero la preocupación comenzó a surgir cuando empecé a experimentar complicaciones inesperadas. Cuando Danielito nació, la felicidad de nuestra espera se desmoronó en un instante. Desde el principio, supimos que algo no estaba bien. Las pruebas médicas revelaron que nuestro hijo tenía graves problemas de salud. Los diagnósticos fueron desalentadores, condiciones genéticas severas que requerían tratamientos especializados y constantes cuidados médicos. Las palabras del médico resonaban en mi mente como un eco cruel e implacable. La visión de nuestro bebé en la incubadora, con cables y monitores conectados a su pequeño cuerpo, era desgarradora. Pero el dolor no terminó ahí. Durante los análisis, los médicos descubrieron algo aún más inquietante: Daniel y yo éramos en realidad hermanos políticos, separados en la infancia. La revelación de nuestra relación incestuosa fue como una cuchillada en el corazón. La culpa, la vergüenza y el dolor se apoderaron de nosotros, complicando aún más una situación ya de por sí trágica. El peso de la culpa era insoportable. Cada vez que miraba a Danielito, me sentía atrapada entre el amor por mi hijo y el horror de nuestra situación. La noticia de nuestra relación incestuosa creó una profunda crisis emocional en nuestra pareja. La culpa y el dolor afectaron cada aspecto de nuestra relación. Las discusiones se volvieron intensas y frecuentes, centradas en el futuro de nuestro hijo y las implicaciones de nuestra relación. Cada conversación se transformaba en una batalla, y nuestras discusiones se volvían cada vez más desgarradoras. La tensión entre nosotros creció, y nuestras conversaciones, que antes eran llenas de amor y esperanza, se convirtieron en enfrentamientos dolorosos. Las noches se llenaron de insomnio y desesperación. La culpa y el miedo eran constantes compañeros. Nos preguntábamos constantemente cómo habíamos llegado a este punto. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Danielito luchando por su vida y me atormentaba la idea de cómo nuestras decisiones habían afectado su futuro. La idea de enfrentar la verdad, tanto sobre nuestra relación como sobre la salud de nuestro hijo, era una carga demasiado pesada para soportar. Tomar la decisión de abandonar a Danielito fue el momento más doloroso de nuestras vidas. Con el corazón roto, nos dirigimos al centro de adopción. La tristeza y la culpa nos acompañaron en cada paso que dábamos. El edificio del centro de adopción se erguía ante nosotros como un símbolo de nuestra desesperación y fracaso.
La sala de espera estaba llena de familias esperando adoptar, y el contraste entre nuestra tristeza y su esperanza era doloroso. Cada rincón del centro de adopción parecía estar lleno de recuerdos de lo que habíamos perdido. La imagen de nuestro hijo, tan pequeño y vulnerable, nos atormentaba. Mientras entregábamos a Danielito, sentí un vacío profundo en mi pecho. La decisión de dejarlo en manos de extraños era una herida abierta que nunca sanaría completamente. Aunque sabíamos que era lo mejor para él, no podíamos dejar de sentirnos traicionados por la vida y por nosotros mismos. La carga emocional y el dolor acumulado se hicieron cada vez más insoportables. La presión de vivir con la culpa y la tristeza me aplastó. Daniel no pudo soportar más el peso de la culpa y el dolor. La noticia de su suicidio llegó como un golpe devastador, dejándome desolada. La combinación de la pérdida de nuestro hijo y la muerte de Daniel fue una tormenta de dolor que me arrastró al borde del abismo. La noticia del suicidio de Daniel fue un golpe que me hizo cuestionar mi propia existencia. La sensación de vacío y desesperación me envolvió por completo. Cada rincón de mi vida parecía estar lleno de recuerdos dolorosos y la sensación de que nunca podría escapar de la sombra de mis decisiones. El proceso de duelo fue un camino largo y tortuoso. Intenté aferrarme a cualquier cosa que pudiera ofrecerme un rayo de esperanza. La terapia se convirtió en una herramienta invaluable para enfrentar mi tristeza. Las sesiones de terapia eran a menudo dolorosas, pero también me ofrecían una oportunidad para explorar mis emociones y comenzar a sanar. Empecé a involucrarme en actividades como la pintura y la escritura, que me ofrecieron una forma de canalizar mi dolor. El voluntariado se convirtió en una fuente de consuelo y propósito. Trabajar con personas que enfrentaban sus propias dificultades me ofreció una perspectiva nueva y me ayudó a encontrar un sentido en medio del caos. La interacción con otros, el compartir de sus historias y el apoyo mutuo me ofrecieron una forma de sanar y avanzar. Mis relaciones con amigos y familiares mejoraron gradualmente a medida que comenzaban a entender la profundidad de mi sufrimiento. La comprensión y el apoyo de quienes me rodeaban me ofrecieron fragmentos de esperanza. Empecé a ver que, a pesar del dolor, había formas de encontrar un nuevo propósito y de reconstruir mi vida. La sensación de comunidad y el amor de aquellos que se preocupaban por mí se convirtieron en pilares importantes en mi proceso de sanación. Con el tiempo, comencé a reflexionar sobre mi pasado y a aceptar el dolor como parte de mi viaje. Aceptar mis errores y enfrentar las consecuencias de mis decisiones fue un proceso difícil, pero necesario. La reflexión sobre mi vida y mis elecciones me permitió encontrar una nueva perspectiva. Aprendí a encontrar paz en medio del sufrimiento y a buscar un propósito nuevo en mi vida. Cada experiencia, aunque dolorosa, me ofreció lecciones valiosas sobre la resiliencia y la capacidad de superar adversidades. Finalmente, la vida me llevó a enfrentar una última prueba. Me enteré de que Danielito había sido adoptado por una familia amorosa, pero que, desafortunadamente, había fallecido años después debido a complicaciones de salud. La noticia de su muerte fue una nueva herida en mi corazón. Decidí asistir a su funeral, con la esperanza de encontrar una forma de pedir perdón por todo el dolor que le había causado. El funeral de Danielito fue un evento lleno de tristeza y reflexión. La ceremonia fue sencilla, pero el dolor era palpable. Me acerqué al pequeño ataúd con lágrimas en los ojos, rogando por su perdón. La presencia de su familia adoptiva, aunque dolorosa, me recordó la bondad que había existido en medio del sufrimiento. Me sentí abrumada por la tristeza y la culpa mientras me despedía de él. Allí, en ese momento de dolor y reflexión, encontré una pequeña chispa de paz al aceptar que, aunque no podía cambiar el pasado, podía seguir adelante con una nueva perspectiva y un compromiso de vivir con integridad y propósito. Adictos.